Hoy vamos a hablar de la introducción de la cuarta generación de las correas GT síncronas industriales de Gates. En principio, como siempre, nosotros hacemos las cosas basándonos en nuestros clientes. Los clientes nos piden cosas, nos piden soluciones e intentamos siempre desarrollar productos que afronten esos requerimientos que nos piden nuestros clientes. Generalmente son eficiencia, ruido, durabilidad y facilidad de uso o de instalación. Es por eso que hemos continuamente, digamos, evolucionado desde las primeras correas Power Grip GT hasta la actual GT4. Aquí podéis ver un poco cómo aparece, digamos, la nueva correa con la nueva construcción. Uno de los aspectos visuales más remarcables es el grado, digamos, de fibras de refuerzo que lleva el compuesto de caucho. Toda esta parte que veis como unos puntitos blancos, en realidad es como una pelusilla que se debe a la mezcla de caucho que reforzamos incluyéndole fibras de refuerzo. Viene a ser un poco, digamos, para entendernos como en una construcción normal, cuando uno pone cemento y pone una armadura de hierro dentro para que uno aguante la compresión y otro aguante la tracción y las fricciones y los momentos a los que pueda estar sometida. No sé qué le pasa a mi ordenador que no me deja pasar página. Vamos allá. Esto representa, digamos, en Gates es una nueva plataforma tecnológica. ¿Por qué? Porque hasta ahora prácticamente todas las correas industriales síncronas o bien eran de poliuretano o bien eran de caucho de base de policloropreno. Y esta es la primera plataforma que se ha hecho con un caucho, lo que llamamos EE o etileno, o también conocido como EPDM. Entonces, la correa GT4, las ventajas claves que tiene es una mayor capacidad de potencia respecto a la anterior, obviamente, un intervalo de temperaturas de uso mucho más amplio. Recordemos que el caucho basado en el cloropreno, a partir de 60 grados de temperatura, empieza ya a perder propiedades y empieza a degradarse. Creo recordar que alguna vez alguien me dijo que cada 20 grados que aumentábamos a partir de 60, o sea, por ejemplo, pasar de 60 grados a 80 grados, la vida de la correa se reducía a la mitad. Ventajas. También lo es por la banda contraria, por la banda de bajas temperaturas. El cloropreno tiene un límite inferior bastante más pequeño que el EPDM. De hecho, el EPDM está utilizado desde hace muchos años en automoción, precisamente por la aplicación del sector, que puede ser desde temperaturas extremas en países muy cálidos o temperaturas muy bajas en países donde las temperaturas de media pueden estar a -20. Es una correa sin mantenimiento, como prácticamente todas las correas síncronas, no tienen estiramiento, no hay que retensarlas. Y veremos entonces pues las ventajas que tiene, qué oportunidades se abren a este nuevo tipo de correa y cuáles son concretamente las especificaciones del producto. En esto básicamente es lo que va a versar la presentación. Quiero remarcar que es una presentación inicial. Cualquier duda que tengáis, sabéis que tenéis nuestros correos electrónicos y podéis hacernos cualquier cuestión que os surja. Vamos con las ventajas clave y los beneficios. En primer lugar, como he comentado, es una mayor capacidad de transmisión de potencia, un mayor rango de temperaturas y la ausencia de mantenimiento o de lubricación o cualquier otro tipo de actividad de mantenimiento. También a nivel, digamos, de equipo origen, aquí deberíamos diferenciar lo que es una correa, digamos, para el mercado de recambio, para una aplicación ya existente donde hay que poner un producto para reemplazar el que ya se ha gastado,
o las aplicaciones que son para desarrollar una nueva máquina, un nuevo modelo, una nueva aplicación. Al tener mayor capacidad de potencia, se puede utilizar una correa más estrecha, se pueden utilizar, por tanto, poleas más estrechas con menor peso, y eso muchas veces facilita, digamos, el resto de la construcción de la máquina. Entonces, esa es una de las ventajas de tener una mayor capacidad de potencia. Por otro lado, también los responsables de fábricas pueden ahorrar dinero porque si uno ya tiene unas poleas de ancho 50 y pone una correa GT4 de ancho 50, obtendrá mayor duración de la transmisión al tener mayor capacidad. Lo que os he comentado antes, una de las ventajas de los materiales es básicamente el cambio de la base de la correa de cloropreno. La hemos cambiado a una formulación de etileno, que comúnmente se denomina EPDM, pero es como lo que yo a veces digo, que una cosa es EPDM de un tipo o de otro. Hay muchas formulaciones, hay una ciencia química detrás muy, muy importante. Es como decir que una paella es arroz, agua y condimentos. Hay paellas y paellas. Entonces, en correas pues existe lo mismo. Las formulaciones, aunque digamos, el elemento básico sea cloropreno, sea etileno, luego hay detrás una ciencia muy, muy grande que es la que le da las características específicas de cada producto. Es importante destacar que esta correa seguramente va a aumentar la duración en aquellas aplicaciones donde por la ubicación de la transmisión, que esté en un horno cerca de una zona de altas temperaturas, en ventilación, puede tener un enorme resultado en duración respecto a las de cloropreno, precisamente por su resistencia química a las temperaturas. Aquí podéis ver que es una correa que definimos que puede operar sin verse afectada su duración desde menos 40 grados hasta 120. Menos 40 grados realmente hay pocas aplicaciones que estén por ahí, de momento, porque viendo la temperatura de conservación de la vacuna de Pfizer, pues con menos de 80, no sé, espero que no lleve correa, porque entonces no va a funcionar. Pero sí he encontrado alguna vez alguna aplicación en ventiladores en una zona petrolífera en Sajalín, en la Siberia japonesa o rusa, no recuerdo de qué país exactamente, que sí que estaban a menos 40, menos 45 y las correas de cloropreno fallaban por ser excesivamente rígidas a la hora de arrancar. Hay que tener en cuenta que, digamos, el caucho es elástico, pero cuanto más baja la temperatura, menos elástico es, y entonces se produce ese fenómeno. Por otro lado, la tecnología de EPDM también la llevamos usando bastantes años en una aplicación de muy baja temperatura, que son las correas de variador de ahí tenemos prácticamente todo el rango porque pueden arrancar a muy baja temperatura con la motonieve parada a muy baja temperatura, entonces ahí tiene que ser todavía flexible para no romperse, y luego una vez arrancada y una vez en funcionamiento, como son motores de combustión, alcanzar una temperatura dentro del cárter también muy alta, con lo cual ahí tenemos la ventaja de las correas de variador de EPDM. Tenemos clientes como Polaris, como Can-Am, casi todos los fabricantes de este tipo de vehículos, de motos de nieve, de quads, que funcionan en estos entornos, pues realmente confían en nuestros productos por esta ciencia de los materiales. El tema de lubricación cada vez es más importante porque representa un coste de mantenimiento. Hay que comprar el aceite, hay que ponerlo, alguien tiene que ponerlo y hay que pagar a esa persona para que lo haga. También el tema de la posible contaminación que pueda tener ese aceite dentro del entorno mismo de la fábrica o en el exterior, pues es una cosa a tener en cuenta cada vez más. Cada vez las empresas tienden a ser muchísimo más limpias, muchísimo menos contaminantes, y entonces es un producto que es ideal para sustituir eventualmente cadenas u otro tipo de transmisión que sí que necesitan
por su propio tipo de funcionamiento, que es rozamiento entre metal y metal, que si no está lubricado, pues a la larga se estira, necesita retensado y da estos problemas. El tema de la eficiencia también es una cosa cada vez más importante. Es un tema de ahorros energéticos en el que ya llevamos trabajando tiempo. Una correa asíncrona, yo siempre he dicho que es un elemento digital, o sea, o funciona o no funciona. Al revés que las correas trapezoidales, que pueden funcionar menos bien, o funcionar incluso mal, o patinar demasiado. Es una cosa que podemos oír muchas veces en algunos automóviles. Cuando arrancan, ponen el aire acondicionado y la correa chilla hasta que se calienta, se tensa y entonces deja de chillar. Entonces, la eficiencia de una correa síncrona está contada como un 98%, digamos, en general. El hecho de tener un producto que puede hacer lo mismo que una cadena, pero con un peso absolutamente inferior, eso se reduce sobre todo en productos grandes, en correas de 4 metros, de 3 metros, de una anchura considerable, paso 14, las correas pueden llegar a pesar mucho y pueden hacer mucho más dificultoso todo lo que es la instalación, todo lo que es el manejo, el transportarlas hasta el lugar donde está la máquina, sobre todo si lo comparamos con el mismo peso, digamos, de una transmisión con cadena de hierro. Tenemos toda esta serie de ventajas que serían, digamos, colaterales, por así decirlo. Sería una mayor seguridad para los empleados porque al no haber necesidad de aceite no hay posibilidad de contaminación en la zona de trabajo y de que nadie resbale y se caiga. Al no ser un producto que se oxida, también tenemos la ventaja de no contaminar el entorno de fabricación, que sea un entorno, digamos, limpio. Y eso se traduce también, pues lo que comentaba antes, en un menor riesgo de contaminación medioambiental, en un mayor tiempo de actividad y sobre todo que hemos mejorado lo que es la resistencia a compuestos alcalinos o cosas, productos, digamos, de limpieza o de uso común en fábricas que pueden afectar a los productos de caucho. También se ha mejorado la resistencia a la radiación ultravioleta y a la degradación por ozono. El ozono es uno de los principales enemigos, digamos, de los productos de caucho. De hecho, hay fabricantes, digamos, que reciclan neumáticos utilizando ozono para hacer una degradación de los compuestos y poder separar los diferentes elementos que hay dentro de un neumático para poder reciclarlos. Entonces, en una cadena, en una correa, pasa lo mismo. En los manuales de mantenimiento siempre observamos, digamos, que la gente no ponga las correas directamente al lado solar o que no esté cerca de máquinas o aparatos que puedan generar ozono, porque eso puede degradar una correa nueva. Una de las preguntas que nos llegó ya al principio, digamos, era el hecho de usar EPDM como material. Los fabricantes de sistemas, digamos, de bridas, de productos de EPDM, siempre hacen la observación de decir si el tubo va para ir con aceite o va para ir con agua o con base, digamos, de grasa o base acuosa. En este caso es lo que decimos, que igualmente que las correas normales, que no se recomienda en cloropreno, que estén bañadas, inmersas en grasa o aceite, sigue esa misma recomendación con esta correa, porque evidentemente lo que hace el aceite es penetrar dentro de la correa, dentro de las diferentes capas, por capilaridad, va entrando, la va inflando y va cambiando, digamos, su comportamiento. Pero no es un problema, digamos, el que puedan haber salpicaduras o contactos esporádicos con algo de aceite o grasas. Pues comentábamos antes que no todas las paellas son iguales y pues no todas las transmisiones también son iguales. La ventaja de apostar por Gates es que llevamos más de 100 años de innovación en el mundo
correas, que hemos lanzado este producto con el ánimo de superar a cualquier otro producto existente de nuestros competidores, para que sea un líder del sector, y estamos en plena campaña, digamos, de lanzamiento del cambio de plataforma de las correas de policloropreno a EPDM. Esa es la propuesta de valor de Gates al hacer este cambio. La manera de ayudar a casi todos vosotros, un poco la lista de los asistentes a esta presentación. Generalmente la gran mayoría son distribuidores de Gates, y nuestra idea es que les podemos ayudar de todas estas maneras. Con la disponibilidad del producto global, digamos, Gates lleva ya unos años intentando racionalizar toda su gama de productos, sobre todo en el sector industrial a nivel mundial, porque históricamente hemos tenido siempre pequeñas diferencias entre productos que hay en Estados Unidos, productos que hay en la región Europa, EMEA, y también en Asia Pacífico. Entonces estamos en plena racionalización de toda esta gama de productos, y por lo tanto esta correa que os presentamos, la GT4, estará disponible a nivel global en cualquier parte del mundo. Si uno es un fabricante de máquinas y las exporta a Sudamérica o las exporta a Asia, puede allí encontrar el mismo producto con la misma calidad de Gates. Bueno, tenéis aquí la lista, digamos, de ventajas que hemos ido comentando. Y los sectores donde se aplica, básicamente, digamos, este tipo de construcción lo hemos realizado únicamente en el paso 8M y en el paso 14M, que son básicamente las dos correas industriales más utilizadas en el mundo. Existe también el paso 5, el paso 3 y el paso 2, pero digamos que entran dentro de una familia diferente a la que hemos trabajado en estos sectores. Por lo tanto, es un producto que se puede utilizar en los sectores de construcción, de minería, forestal, textil, máquina herramienta. Máquina herramienta puede tener una ventaja adicional, y es que por el propio funcionamiento de la máquina herramienta pueden trabajar tanto a bajas temperaturas como a bajas revoluciones, como a muy altas revoluciones. Entonces hay que tener en cuenta que a muy altas revoluciones, a 4000 o un entorno así de revoluciones, la correa por su propia flexión y por su propio funcionamiento y fricción, aunque es reducida, aumenta su temperatura. Entonces ese es uno de los elementos que degradaba más las correas, sobre todo a nivel de máquina herramienta de alta velocidad. En procesado de alimentos también, porque hay muchos tipos de procesados que necesitan que el entorno esté a muy baja temperatura, líneas de empaquetado, automatización, robótica, en fin, digamos, es toda la gran familia de aplicación industrial de potencias medias. Vamos a ver un poco las especificaciones del producto. Una de las partes, como supongo que ya muchos de vosotros sabéis, básicamente tenemos tres grandes bloques de materiales en una correa. Uno es el cable de tracción, que es uno de los fundamentales, porque se le exigen básicamente dos cosas: que sea inextensible, que sea muy rígido, porque si no perderíamos el paso de la correa con el tiempo. Si el cable se fuera estirando, el paso cambiaría y no encajaría bien en las poleas. Entonces necesitamos un cable que sea inextensible, muy rígido a la tracción, pero que tenga una muy buena resistencia a la flexión, que a veces es antagónico, digamos, una cosa con la otra. Muchas correas, digamos, también llevan cables de acero, y dentro de los cables de acero pues hay diferentes tipos de trenzado que le dan una diferente resistencia a la flexión o al diámetro mínimo al que se pueden utilizar. Entonces, combinando esas dos cosas y el tratamiento que le damos a los cables para que se una al resto de la correa, digamos, hemos mejorado esta parte fundamental de la correa. Después tenemos lo que es propiamente el elastómero, que sería el material del que está hecho la correa.
En este aspecto, digamos, llevamos mucho tiempo buscando cuál es la combinación precisa para obtener un rendimiento mucho mayor que el anterior GT3, que ya era una correa líder en su sector. Hemos conseguido, digamos, según nuestros ensayos, un 25 más de rendimiento en comparación con las anteriores correas GT3. Es un rendimiento, digamos que, como siempre, igual que lo dijimos cuando presentamos la GT3, no es una cosa lineal, no es una cosa que pueda aparecer en todas las aplicaciones. Es un poco como el promedio que han dado de eficiencia de la vacuna de Oxford. Dicen un 70, pero resulta que según cómo se aplique es un 90 y según cómo es un 60 y pico y la media es un 70. Pues a nosotros aquí nos pasa un poco lo mismo. Tenemos un 25% más de rendimiento, pero en alguna franja de aplicaciones, en bajas revoluciones igual es menor, en altas revoluciones seguramente es mayor, por lo que os comentaba de la generación de temperatura. Es una idea, digamos, para tener en cuenta, pero que no es exactamente lineal, como es obvio en este tipo de productos. Otra de las características que obviamente teníamos que mantener es que fuera conforme a las directivas aplicaciones en entornos ATEX de atmósferas explosivas. Entonces ahí está la norma de electricidad estática, la ISO 9563, que es la que indica qué grado de conductividad tiene que tener la correa para que pueda eventualmente disipar una carga electrostática que se le pueda haber acumulado pues por el tipo de trabajo que hace, por el entorno, y que la pueda disipar sin producir una eventual, digamos, descarga eléctrica, una chispa que pudiera ser peligrosa en ese entorno. Bueno, respecto a la normativa ATEX hay bastante controversia porque ciertos parágrafos, digamos, de la normativa europea hablan de esta norma como, digamos, garantía de que se puede utilizar en entornos ATEX. Pero yo siempre digo que hay que mirar que una transmisión es una cosa mucho más completa, digamos. Si uno tiene un producto antiestático, como una correa antiestática, pero utiliza poleas de plástico o de nylon, ahí corta un poco la disipación eléctrica. Entonces, todo el conjunto, y si luego esa máquina, pues eventualmente tampoco tiene una toma a tierra adecuada, pues puede producir, digamos, todo el mundo va pasando la carga estática a algún sitio, pero se tiene que disipar. Digamos, es un tema bastante más complejo, pero en principio nosotros nos ceñimos a la normativa ATEX y no hemos tenido nunca ningún tipo de problema de generación de cargas eléctricas. Y un último punto sería que es una correa libre de halógenos. Los halógenos, digamos, son materiales contaminantes o perjudiciales que, según todas las directivas europeas que se han ido elaborando, se intenta, digamos, eliminar. ¿Cuál es el que hemos eliminado del policloropropeno? El cloro. El cloro es un material halógeno que por su fabricación, compuesto, utilización, pues se intenta evitar por temas medioambientales. Esa es otra de las ventajas, digamos, ecológicas, por así decirlo, de la correa. Y finalmente, como las correas síncronas dentadas funcionan por engrane positivo, no funcionan por fricción o por tensión, como las correas planas o las correas trapezoidales, necesitamos proteger el dentado de la correa con un tejido de nylon. Eso es lo que hace que no tenga fricción al entrar y salir de las poleas. Eso es lo que provoca que proteja al diente de un desgaste y que le dé al conjunto una mayor durabilidad. Y de nuevo, pues aquí también hay una ciencia de tecnología bastante importante, porque, vamos, el nylon es un elemento que por sí solo no es conductor de electricidad, es bastante aislante. Entonces, el tratamiento que nosotros le damos a ese nylon, poniéndole partículas de carbono y otros materiales, hacen que, digamos, con baja fricción, como es el propio nylon, pero que mantenga la conductividad eléctrica conforme a la norma ISO. Después, estas correas, digamos, nosotros las fabricamos a partir de unos moldes en
en un formato de cilindros y con un espesor, digamos, mayor al que va a ser luego al final del producto acabado el nominal. Eso no todo el mundo lo hace. Entonces nuestro acabado del dorso, el dorso de la correa, tiene un rectificado posterior hasta dejarlo al espesor nominal. Esto, como os he indicado antes, produce, digamos, ese aspecto como de pelusa de las fibras que salen en el dorso, lo cual, si se utiliza la correa con un tensor dorsal para tensar, tiene muchísima menos fricción y entonces elimina el ruido y elimina las vibraciones. Es otra de las ventajas de utilizar compuestos de goma con fibra. El perfil del diente es el perfil GT, creo que se hizo en el 94, creo recordar, o sea, se introdujo en Europa al menos en el 94. GT quiere decir Gates Tooth, o sea, dentado de Gates. Es un perfil patentado por Gates, que tiene, por otro lado, un acoplamiento perfecto en las poleas HDD, que es prácticamente el estándar en toda la industria de las correas síncronas en esta gama. Entonces, tiene un menor ruido de funcionamiento y tiene una mayor resistencia al salto de diente. Al ser un perfil parabólico y no redondo, como la primera evolución que hicimos de la HTD, tiene a la misma carga mayor resistencia a saltar de la polea o a no poder transmitir la carga. Aquí veríamos, digamos, las dimensiones nominales de las correas en paso 8 y paso 14. Esto lo tenéis en casi todos los catálogos. La gama de longitudes va desde las más pequeñitas en paso 8 de 384 milímetros hasta 4 metros 400 y en paso 14 tenemos hasta 6 metros 860 como las más largas. Hemos aprovechado este momento al introducir la correa GT4 para añadir ciertas longitudes que no estaban en la gama GT, como es la correa. Aquí tenéis estas 4 nuevas longitudes estándar, de 576 hasta 2200. Y en principio aquí tenéis los anchos disponibles estándar. Los anchos, digamos, son los que se utilizan porque en algún momento había que estandarizar los anchos de las transmisiones y se tomaron estas medidas, pero no quiere decir que bajo pedido uno pueda hacer una correa de una pieza mucho más grande o en un ancho intermedio a estos. Se haría, digamos, bajo pedido y se cortaría del cilindro, digamos, de producción. Aquí ves el encaje, digamos, del perfil GT en un diente de polea HTD. Si podéis observar, hay una parte, digamos, donde hay un espacio, digamos, de aire, que es lo que hace que este tipo de correa tenga menor ruido en comparación con correa HTD en polea HTD. Y por otro lado, el encaje del diente parabólico tiene un mejor engrane dentro de la polea, con lo cual en aplicaciones donde se requiere una precisión de posicionamiento o hay inversiones de giro donde el juego, digamos, puede despistar a los sensores de la máquina, es una ventaja adicional del diente GT respecto al HTD. Y veríamos cuál sería la descripción de estas correas. Primero se indica la familia GT4, después la longitud, el paso y la anchura. Y lo mismo para las correas de paso 14. Cada correa lleva este tipo de marcado, que es el logotipo de Gates, el tipo de correa que es, GT4, las longitudes y el paso. La indicación de que es antiestática conforme a la norma 9563. Hay, incluso nosotros en algún otro producto ponemos compatible con ATEX, pero en principio, os lo digo, como es una normativa que va evolucionando, la normativa ATEX va evolucionando continuamente, nos ceñimos en este caso a lo que es la norma internacional antiestática, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con otro tipo de correas, las correas micro V,
que es otra norma antiestática, es la ISO 1803, creo, que la modificaron recientemente para hacerla, o sea, digamos que el control de la norma antiestática es donde engrana la correa o donde apoya una correa trapezial o micro V, por así decirlo, pero como cada vez se utilizan en automoción, sobre todo, más tensores dorsales, la norma se amplió para decir, y por el dorso quiero que también sea conductiva, no solo por la parte, digamos, de la polea, sino por la parte dorsal. También tenéis en esta parte donde se ha fabricado y el código de producción de la fábrica, que también son una serie de códigos que indica el turno, la semana del año en la que se ha hecho, el año, el equipo y la fábrica. En este caso sería DS Dumfries en Escocia, la fábrica que prácticamente hace la mayoría de correas que utilizamos en Europa. Las más largas, por necesidades, digamos, de producción, se hacen en Estados Unidos, porque correas de 6 metros, digamos, necesita pues unos equipos y unas instalaciones que no hay por qué replicar en todas partes, porque no tiene sentido, digamos. Cada uno hace un poco la gama de longitudes dentro de las capacidades de la fábrica. Otros tipos de variantes que podemos hacer, al igual que hacíamos con las correas GT3, son básicamente dos. La calidad PowerPaint. PowerPaint quiere decir que son correas, lo que comúnmente en la industria os solicitan a veces como correas exentas de silicona, lo cual es un error, porque no es solo la silicona lo que puede contaminar actualmente un área de pintura al estar en los transportadores, sino que aparte de la silicona puede ser cualquier tipo de aceite, grasa, incluso la manipulación manual de una persona, porque uno le deja los aceites que tenemos cada uno de nosotros cuando dejamos una huella dactilar. Pues eso, digamos, no pasaría los test de pintura. Entonces, que sepáis que cuando os pidan algo exento de silicona, un certificado de que está exento de silicona, en realidad lo que están pidiendo es que sea un producto exento de contaminantes para un área limpia o blanca de pintura o de cualquier otro tipo. Entonces, esta correa bajo pedido se puede solicitar para este tipo de aplicaciones. Generalmente suelen ser de automoción o de líneas blancas de electrodoméstico, sitios donde se requiere que no haya contaminación del producto acabado. Entonces, es un producto especial que va empaquetado de una manera también especial y que se debe utilizar únicamente, debe abrirse, digamos, y instalarse únicamente en el sitio de uso y no tener en stock por ahí, digamos, de cualquier manera. Ese sería, digamos, una de las variantes, las correas compatibles con líneas de pintura. Y otra posibilidad que tenemos, esta es un poco de la propia historia, digamos, de los productos. La correa HTD la desarrolló Gates ya hace muchísimos años, entonces es la que mayor gama de longitudes tiene, porque durante todos esos años se han ido aumentando las longitudes disponibles. La gama GT es menor, pero lo que sí podemos hacer es utilizar los materiales avanzados de este tipo de construcción, de la PowerGrip GT4, y hacer las correas en perfil HTD. Digamos que podemos, por una banda, aumentamos las capacidades de la correa al tener unos materiales muchísimo más reforzados. Tenemos la ventaja de tener esas longitudes que no están en gama y la pérdida, digamos, de lo que sería la ventaja del diente GT, pues digamos que compensa el uso de este tipo de correas. Por eso es una correa disponible bajo pedido con cantidades mínimas, pero que sepáis que a veces si la cantidad, digamos, de la aplicación es suficiente, se puede hacer este tipo de ejecuciones. Alguna vez incluso en algún sector hemos llegado a hacer esto con las correas anteriores a las HTD, que serían las correas clásicas. Las correas clásicas, digamos, no han evolucionado, pero en algún equipo origen, en este caso era un fabricante de maquinaria textil que utilizaba correas de XH,
pues le hicimos correas de XH reforzadas con materiales. Prácticamente pues porque tenía muchísimas máquinas en el mundo instaladas y no era viable cambiar la transmisión a una correa, digamos, más nueva con unas poleas diferentes y es una cosa que, bueno, solemos hacer también. Los tamaños de uso siguen siendo los mismos que con la anterior GT3. Para el paso 8M el tamaño mínimo de la polea es 22 dientes. Si utilizamos un tensor por el dorso, el tamaño mínimo recomendado es 85 milímetros. Y para el paso 14 el número mínimo de dientes es 28 y el tensor dorsal debería ser como mínimo 190. No quiere decir que no se puedan utilizar más pequeños. Yo he visto aplicaciones con tensores Rosta absolutamente pequeñísimos, pero digamos siempre irá en detrimento de la duración de la correa, por la fatiga, contraflexión y por el radio mínimo de curvatura. Esta información la tenéis en el manual de mantenimiento de Gates, no solamente para estas correas, sino para todas, sean trapeciales, sean de cualquier tipo. Aquí podéis ver la evolución. Os comentaba que las primeras correas GT se introdujeron en el 1990. Era la primera evolución, digamos, de las HTD. Se hizo con el mismo paso, pero con un diente mejorado, parabólico, más similar a los engranajes, por así decirlo. En el año 2000 se lanzó la correa GT2 con materiales más reforzados que significaban un aumento de potencia respecto a la anterior correa GT. En el 2004 lanzamos la GT3 y la aplicamos a toda la gama de correas, desde las más grandes, 14 y 8, hasta las más pequeñas, de paso 2 milímetros. Y actualmente únicamente hemos mejorado, digamos, las de paso 8 y paso 14 para la mayor gama, digamos, de aplicaciones industriales en general, manteniendo GT3 para los pasos más pequeñitos. Bueno, esta sería un poco la evolución de las capacidades. Y esto lo decimos porque hemos invertido mucho tiempo en hacer ensayos reales. Los ensayos consumen muchísimo tiempo porque la industria es enorme a nivel de aplicaciones. Una de las máquinas, digamos, más visibles podría ser la máquina herramienta, que exigen una correa que pueda funcionar a muy bajas revoluciones, muy alto par, pero que luego también pueda funcionar a muy altas revoluciones y poco par con la misma correa. Entonces, los resultados, digamos, de duración implican que tengamos que hacer muchísimos ensayos en muchísimas gamas de revoluciones y también con las variables de distintos tamaños de poleas, porque no se comporta igual una correa con la polea más pequeña que con una polea mediana o que con una polea grande. Pero, de todas maneras, podéis ver aquí, digamos, que la correa de paso 8 GT4 tiene una ventaja bastante notable con respecto a nuestros principales competidores. Lo mismo pasa en el paso 14, pero en el paso 14 siempre los ensayos es una cosa curiosa. La diferencia nunca es la misma. Con el mismo material en paso 8 y en paso 14, los resultados de duración no son exactamente igual, porque en paso 14, digamos que hay menor incidencia tal vez de la temperatura en el compuesto. Hay otros parámetros que hacen que mejorar sea más complicado en paso 14 que en paso 8. Es un tema que conocemos desde hace tiempo y que siempre que hacemos una evolución, la evolución del paso 8 se acaba antes que la del paso 14. El paso 14 nos obliga a trabajar bastante más y siempre nos quedamos con una diferencia inferior al paso 8. Es una cosa, digamos, propia de las transmisiones. Bueno, en principio, como resumen, sería que es una correa la primera correa industrial que hemos hecho con un compuesto de
EPDM, de etileno. Tiene como principal y clarísima ventaja la ampliación del rango de temperaturas, lo que en muchísimos casos se reduce a una mayor duración, porque, digamos, actualmente hay muchos usuarios, muchas fábricas que utilizan correas en entornos muy de alta temperatura, en fundiciones, en fábricas de azúcar, en sitios donde hay muchísima temperatura, que es inevitable, y que ya aceptan que una correa les pueda durar medio año o les pueda durar un año solamente. Entonces, ese es un sitio donde realmente pueden notar una mejora absolutamente notable. Y aparte, ciertas aplicaciones donde antes no podían utilizarse correa, pues porque la correa al entorno, digamos, de temperatura, sea por alto o sea por bajo, pues ahora sí se pueden utilizar y podemos reemplazar otros materiales que se utilizaban ahí, como cadenas o otro tipo de elementos de transmisión. Respecto al tema de marketing, no sé si Jorge voy a hacer, o si os habéis recibido ya información, seguramente. Bueno, como siempre que hacemos un lanzamiento, tenemos diferentes materiales para promover la venta y el conocimiento del producto, como son leaflets. Hemos introducido la correa también en el catálogo general de Gates, como casos técnicos, comunicados de prensa. Esto, si tenéis algún tipo de necesidad de cualquier tipo de material, pósters, sea en papel o en PDF, banners, no dudéis en pedírnoslo a Jorge Boni. Sí, efectivamente, en este punto, referente al marketing, deciros que es la vez que hemos hecho el lanzamiento con toda la documentación de golpe, y antes de que, o justo en el momento en que ya teníamos el almacén lleno de producto en stock para servicio inmediato, ¿no? Por tanto, hemos conseguido tener una gran cantidad de documentación preparada desde el punto de vista técnico, el punto de vista comercial, de marketing, destacando todos los atributos que tiene y todas las ventajas que tiene esta nueva gama, y que está disponible en PDF. Además, tenemos una gama importante de fotografías también que se pueden utilizar y que, por tanto, bueno, pues están a vuestro servicio, y además para incluso también si lo necesitan vuestros clientes, ¿no? Por tanto, nada, que sepáis que contamos estamos muy bien dotados a nivel de documentación, y si necesitáis cualquier cosa, pues nos lo pedís a nosotros, ¿de acuerdo? Gracias. Continúa, David, por favor. Bueno, en principio esa es la introducción y eso es básicamente la idea de esta presentación inicial. A partir de este momento, si tenéis alguna pregunta, podéis escribirla en el chat, miraremos de contestarla, o si posteriormente os surge cualquier otro tipo de duda, pues ya sea por correo, pues estaremos encantados en contestaros. Sí, bueno, tenemos varias preguntas en el chat, tanto en el público como en el privado. Referente a... Hay una pregunta que habla de una aplicación concreta en función de si se aplica en elevación, o sea, para, digamos, transporte de tipo logístico o tipo dentro de fábricas de coches. La pregunta va basada en si ese tipo de correa, la GT4, se puede utilizar en movimiento de elevación. Bueno, el tema de elevación existe, digamos, en nuestro programa de cálculo. Generalmente, al final de todo, pone una serie de advertencias, y en los manuales de cálculo también, que por política de seguridad de Gates, así como siempre, digamos, la más clásica era decir que nuestros productos no se deben usar en aeronaves o en motores o en cualquier aparato que vuele, sea pilotado o sin pilotar, con tripulación o sin. Digamos eso, porque yo llegué a hacer algún drone
una aplicación para drones, pero luego me dijeron que tampoco se podía. Bueno, se podía, sí que se puede, pero que Gates decide por política no dar soporte a este tipo de aplicaciones. Y lo mismo pasa con las de elevación. Entonces, claro, elevación tenemos productos muchísimo más resistentes y que ofrecen un mayor coeficiente de seguridad. Digamos que este tipo de correas son correas cerradas. También las tenemos en abiertas, pero sería el GT4 de momento. Creo que la producción, digamos, de las correas abiertas a metros, que son las más utilizadas en elevación, tenemos la versión con cable de fibra de vidrio y con cable de acero. Y eso es para obtener pues, un mayor factor de seguridad, un coeficiente de seguridad a rotura mucho más alto. Generalmente en elevación se suele utilizar 10, 8 como mínimo, depende de la máquina, depende del entorno. Digamos, en los temas de elevación, de sustentación de cargas y cosas así, digamos, tienen que ir por otro lado, por así decirlo, por política de Gates de seguridad. Tenemos muchas aplicaciones, por ejemplo, con Polychain, que tienen unos cables de fibra de carbón que tienen una resistencia muy alta en automoción. Entonces, claro, depende de lo que de qué hablamos de elevación. La cosa es elevar pues, 300 kilos y otra cosa es elevar un coche. Digamos, para aplicaciones de elevaciones de auto que hay en muchísimas fábricas, máquinas transfer, ahí tenemos otro tipo de correas como las Lift Power, que son ya correas específicas con unos elementos tensores absolutamente brutales, digamos, a nivel de rotura, para garantizar precisamente eso, que no haya ningún problema. Pero bueno, como siempre, son aplicaciones que se deben valorar muy, muy cuidadosamente por temas de seguridad. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿este tipo de correa se podría sustituir lo que es la correa Polychain Carbon Ball? ¿Se podría sustituir la GT4 por la Polychain Carbon Ball? Yo creo que no, son animales diferentes. Digamos, la correa Polychain se fabricó, y su propio nombre lo indica, al tener poly y chain, cadena, básicamente para sustituir aplicaciones por cadena que tradicionalmente suelen ser aplicaciones de bajas revoluciones y de alto par. La cadena también se puede utilizar a altas revoluciones, obviamente, pero digamos no es su fuerte, por así decirlo. Entonces, como os he comentado antes, las comparativas de capacidad, a nivel que vamos aumentando las revoluciones, tienden a igualarse. Porque, digamos, a muy altas revoluciones, la degradación de una correa síncrona de cualquiera está sujeta a una serie de parámetros. Entonces, ahí las capacidades se igualan bastante. En una aplicación hecha con Polychain a muy alta revolución, habría que evaluarlo, qué es lo que da la correa Polychain y qué es lo que da la GT4. Pero en principio no es la intención de Gates hacer un producto para sustituir a la Polychain. Por otro lado, también la Polychain tiene una ventaja adicional por su propio material, que es un poliuretano especial, que llega a una temperatura de funcionamiento muchísimo más baja. Pero por contra, no alcanza más que 85 grados, digamos, de resistencia por arriba, la temperatura. Digamos, a partir de los 80-85 grados centígrados, los compuestos de poliuretano empiezan a perder su dureza y puede llegar a ablandarse, digamos. Entonces, ahí tendríamos, digamos, una línea en la que sí que podía ser comparable, digamos, una GT4 con una Polychain en una zona del centro, pero luego por abajo la Polychain tiene respecto a la bajísima temperatura y la menos 54 grados, creo que es la Polychain, lo digo de memoria, y en cambio por alta tiene una desventaja, porque esta llega a 120 y la Polychain llega a 80-85 grados centígrados, temperaturas de uso. Vale. Otra pregunta se refiere al tema ATEX. Te está preguntando si en el tema ATEX, si estas correas valdrían para la zona 1
y la 2 también. Yo personalmente no sé a qué se refiere con zona 1 y zona 2, no sé si es que son diferentes. Es lo que os comentaba antes, que la normativa ATEX ha ido cambiando mucho con el tiempo. Hay una serie de normativas que son recurrentes en el tema de correas que muchas veces se parten de ciertos errores o fueron diseñadas, por así decirlo, para unas aplicaciones y luego se han extendido al resto de componentes. Os pongo un ejemplo. Hay en aplicaciones de correas síncronas en puertas de trenes o en equipamiento que va dentro de vagones de metro o de tren, donde te exigen una normativa es referente a la extinción de la llama, o sea, se coge el material, se le aplica un soplete a determinados grados hasta que se produce la ignición del material y se cuenta el tiempo que tarda en apagarse en una posición horizontal o vertical. Digamos, es una normativa específica que yo creo que es errónea en ciertas aplicaciones, porque se hizo, al inicio de toda la normativa se hizo para las correas, lo que llaman en inglés conveyors, que para nosotros puede ser una correa pequeñita, pero un conveyor al inicio eran las bandas, digamos, que transportaban el mineral de una mina hasta el exterior. Entonces esa normativa tenía como objeto evitar que si se producía fuego en un extremo de esa banda, esa correa plana de transporte, ese fuego no fuera a parar a otra zona de la mina. En el caso de un tren, si yo tengo un fuego, digamos, en la parte derecha de la puerta, esa normativa es absurda, porque si tengo el fuego ahí va a llegar a la parte derecha y a la izquierda y a todo el vagón, digamos. Era una normativa más creada para los materiales del vagón, de los asientos, de los plásticos utilizados, para garantizar que si hay un incendio no haya una contaminación, digamos, bestial, que para un producto que representa un 0,000 del total, ¿no? Entonces, en zonas 1 y 2, lo estuve mirando, ahora no recuerdo cuál era la 2, pero sí que era más exigente. Y en alguna de ellas incluso requería, digamos, que alguien hiciera unos ensayos conforme a otra normativa y presentara los ensayos. Creo que era el tema. Por otro lado, también es un poco confuso el hecho de que la normativa antiestática para correas síncronas es solamente con correa nueva. Y todos los que trabajamos con correas sabemos que según en qué entorno, esa capacidad conductiva se va perdiendo con el tiempo, pues porque la correa se va desgastando, porque los compuestos en el dentado van desapareciendo y porque se puede impregnar de infinidad de materiales, de papel, de hilo. Si es una fábrica textil, yo he visto correas prácticamente forradas en hilo, entonces eso ya no es conductivo. Digamos, es una normativa un poco errónea, por así decirlo. O sea, te garantiza que el producto cuando está nuevo es antiestático, pero después cuando tú lo uses, puede que lo sea, puede que no. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, la Polychain, gracias a el cable de fibra de carbono y al tejido que está conectado con él, esta sí que es antiestática, pero durante toda su vida de funcionamiento hasta que se rompa. Digamos, sería otra calidad de antiestática. Pero como no hay normativa que especifique eso, pues tenemos este tema. Ya revisaré. El que haya hecho la pregunta sobre la zona 1 y 2, que me pase un correo y le pasaré la información que tengo, porque creo que ya me llegó anteriormente. Muy bien. Mira, más en plan de cara a futuro, si tiene alguna relación o puede tener la evolución de las gomas EPDM, si podría afectar al modelo Polychain. O sea, si puede llegar en el futuro, pues, a sustituir el poliuretano de la Polychain por la goma EPDM. Eso es lo que interpreto por la pregunta. ¿Cómo lo ves? No creo. Lo que os comentaba son animales diferentes con propiedades, ventajas y desventajas diferentes. Y una de las cosas muy potentes que tiene la correa Polychain, el compuesto, digamos, de Polychain, que es lo que decía antes de las paellas. Las correas AT10, T10, de lo que sería Gates Mectrol, es un tipo de poliuretano, y en cambio la Polychain
es poliuretano, pero es otro tipo. Uno es poliéteruretano, el otro es poliésteruretano, y con una formulación muy específica. Dentro de eso, la ventaja que tiene la Polychain es que es la correa síncrona más resistente a productos abrasivos que yo haya visto en estos últimos años. Cuando una correa de caucho falla por un entorno, digamos, de productos químicos, generalmente es porque el producto químico entra, si lo veis en esta foto de aquí, por la capa de la cuerda. Esto es por donde suele entrar y otra es por la capa del tejido. Entonces depende de la formulación del producto químico, si entra por aquí degrada la correa. En cambio en la Polychain es extremadamente difícil que entre, pues por la propia, digamos, estanqueidad del material y por la formulación química, o sea, donde muchas correas y correas especiales de caucho han fallado por agentes químicos o por un entorno químico, por lavados. Yo recuerdo una en concreto en la fábrica SEAT que cambiaron el disolvente, digamos, de base que utilizaban para limpiar los skids en la zona de pintura. Después de pintar un coche, pues el chasis, digamos, del transportador lo limpiaban con un disolvente, lo cambiaron por uno mucho más ecológico, y sí era muy ecológico, pero era terrible para las correas. Rompía las nuestras, las de la competencia, las de todos los que probaron. Y entonces, aun siendo una aplicación en poleas HDD, le dije, pon la Polychain, porque es lo único que, si no va la Polychain, no va a ir nada. Entonces, ahí están funcionando con correas Polychain en estas líneas de SEAT, en Martorell. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, perdona. Otra pregunta nueva es, ¿la correa GT4 está disponible ya en la app de cálculo de SaintFlex Pro? Sí, en la última versión está ya la GT4. Ya aparece como en negrita, como el producto, digamos, de las correas premium para calcular. No recuerdo ahora qué versión es, pero vamos, si uno tiene el programa instalado y se lo actualiza, en la versión que se le instale aparecerá la correa GT4 ya. Vale, otra nueva pregunta que nos hacen es referente al precio de la GT3, si es el mismo que la GT4, si es el mismo que el de la GT3. Esa la contesto yo, sí, efectivamente hemos hecho un mejor producto al mismo precio. Por tanto, la sustitución es inmediata, no varía. Nos preguntan también sobre si se va a dejar de fabricar la GT3. Esa pregunta, sí, de hecho ya se ha dejado de fabricar la GT3. Bueno, es posible que en alguna gama, alguna cosa específica de alguna gama concreta o alguna situación concreta con algún cliente, pues podamos o queramos fabricar eso en calidad GT3. Pero bueno, lo que es la gama general, sí, se ha dejado de fabricar, ya solo se fabrica GT4. Otra nueva pregunta para ti, David, la mejora de la velocidad respecto a la GT3. Mejora de la velocidad. No sé si quiere decir que si con la GT4 podemos hacer cálculos con aquí hay dos. Bueno, hay varios límites aquí. Con respecto a la velocidad, supongo que se referirá a alta velocidad. Aquí tenemos varios límites. Uno, el principal, en general, o el que al menos coge el programa de cálculo, es que limita la velocidad de las transmisiones a 33 metros por segundo, por defecto. Siempre aparece en la primera pantalla de cálculo del SaintFlex, aparece que el límite de velocidad se refiere a metros por segundo, 33 metros por segundo, como recomendación máxima para las poleas estándar y normales. Lo que pasa que eso es porque generalmente las poleas pues, pueden ser de fundición y porque generalmente se fabrican equilibradas en un plano. Entonces, si uno tiene poleas de materiales especiales, del acero, de aluminio, duraluminio que corresponda, que resista mayor velocidad, digamos, ahí puedes llegar hasta más arriba.
¿Hasta cuánto más arriba? Pues no lo he mirado. Es una cosa que no he mirado porque luego sé que viene el límite de flexión de la propia correa. Digamos, cada correa también está tarada a otra. Aunque la polea aguante, digamos, 50 metros por segundo, igual esa sección de correa no está recomendada para 50 metros por segundo porque se sabe que no va a dar un rendimiento, una duración aceptable. Lo tendría que mirar. Y yo sospecho que han dejado el mismo que la GT3. Sospecho que habrán tarado las correas, pues el paso 8 hasta, no sé, los metros por segundo que sean, los 40 o 50, y el paso 14 menos, porque cuando aumentamos, digamos, de paso, reducimos la capacidad de ir rápido. La correa es más rígida, por tanto, tiene más pérdidas por histéresis. Pero en cualquier caso, si uno tiene una aplicación de alta velocidad, como os comentaba antes, seguro que tiene alta temperatura. Y entonces esta correa le debería dar un mejor resultado que la GT3. De acuerdo. Muy bien, y ya creo que llegamos a la última pregunta. Es referente al contacto con alimentos. O sea, si la correa, entiendo que va por la línea de la FDA. Si cumplen alguna normativa de FDA o alguna normativa europea de contacto con alimentos. Yo creo que no. O sea, la mayoría de correas de caucho, por el mismo sistema de fabricación que es común prácticamente para todo el mundo, tiene, digamos, estas zonas abiertas y sobre todo las zonas del dentado. Las correas, digamos, que van en contacto directo con alimentación normalmente se regulan por las normas americanas de la FDA, de Food and Drug Administration, o por algún otro tipo de normativa DIN o europea que hay, que viene a ser que estén selladas, que no puedan incluir zonas donde realmente pudiera almacenarse materia orgánica y reproducirse bacterias o cualquier otro tipo de contaminación. Entonces, no es el objetivo de esta correa. Esta es transmisión de potencia y, en cambio, en la gama Mectrol sí tenemos, pues, bandas de transporte que están certificadas de FDA para poner alimentos sobre ellas sin riesgo de contagio, ya sea químico, ya sea bacteriano, y que luego limpiarse con los productos tradicionales para desinfectar este tipo de fabricación. Muy bien, pues veo que no hay más preguntas en el chat. Vamos a ir acabando la presentación. Por mi parte, muchas gracias por vuestra asistencia. Dejo la última palabra a David, que ha sido protagonista hoy. Y nada, espero que pronto nos podamos volver a ver físicamente, darnos un abrazo, yo qué sé, lo que queráis. Así que bueno, yo os dejo con David para que se despida. Un abrazo a todos. Bueno, igualmente lo mismo por mi parte. Yo en este último cuarto de siglo he estado cogiendo aviones y viajes y es el año en el que menos me he movido que yo recuerde. Ya es que, en fin, es lo que nos ha tocado vivir. Espero que todos os encontréis bien, que seáis prudentes y que volvamos a vernos en persona y podamos un poco seguir con nuestra actividad y básicamente nada más. Buenas tardes, buena tarde, Arratsaldeon y buenas tardes a todos.